Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos de nuevo con vosotros, una semana más que vamos a disfrutar de una hora de la materia que tanto nos gusta, la historia. Por lo tanto, sed bienvenidos a este programa, Histopia Historia. Sabéis que si no podéis escuchar en su horario natural, podéis hacerlo mediante las aplicaciones para el móvil, las páginas web y los blogs de la emisora desde donde emitimos. Onda Local Andalucía, Radio Ignaja y emisoras asociadas como en las redes sociales y en las plataformas de iVoox, Spreaker y YouTube, además de encontrarnos en la revista virtual gratuita de Histórica. ¿Y qué vamos a considerar esta tarde? Bueno, pues nos vamos a la actualidad, pero que se está convirtiendo en historia, si no lo está haciendo ya, porque trataremos de Ucrania. Ya estuvimos hablando recientemente de su historia como país y de cómo podía afectar dependiendo del movimiento militar ruso, y ahora hablaremos de cómo ha afectado realmente a los países involucrados, a los que están alrededor, y de aspectos poco conocidos que nos pueden hacer entender ciertas decisiones que se tomarán dentro de poco. Quedaros con nosotros a esta hora y disfrutar de la historia más reciente. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez en el equipo técnico comenzamos. La invasión de Ucrania por parte de Rusia sigue en marcha sin que países que deciden estar de un lado o de otro pues muestren solamente una solidaridad de la distancia cubriendo hasta cierto punto sus necesidades bélicas. Muchos consideramos que se debería haber intervenido de forma inmediata. Aún así se están sintiendo los efectos de esta guerra de forma económica sobre todo. Vamos a conocer con más profundidad este tema y por eso nuestros invitados de esta tarde nos explicarán todas estas dudas y nos darán una perspectiva mayor de este hecho histórico, porque ya lo tenemos que considerar como hecho histórico. Esto ya es historia lo que está sucediendo, aunque sea actualidad. Muy buenas, Mariano. Hola, buenas tardes, Juan Ramón. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Estupendo. Y tenemos pues otro invitado que es Juan Carlos Pérez. Muy buenas, Juan Carlos. Gracias, Juan Ramón, y a toda la audiencia y a Mariano por la oportunidad. A ti por haber tenido en consideración un poquito de tu tiempo y estar aquí con nosotros para conversar sobre este hecho histórico que, como decimos ya, aunque sea actualidad, que lo estamos viviendo, pero esto ya se va a considerar en cualquier texto y en cualquier libro de texto en la escuela. Bueno, pues bienvenido a Histopia Historia, a ti de nuevo, Mariano, y a Juan Carlos por primera vez y esperemos que no sea la última. Vamos a recordar que Mariano Miguel, pues lo conocemos porque ya nos ha visitado, incluso hablando de este mismo tema. Recordamos que es historiador, investigador doctoral de la historia contemporánea, y Juan Carlos Pérez es licenciado en Ciencias Políticas de la Administración, especialista en análisis político y relaciones internacionales. Además, compagina su faceta de escritor y con un canal de YouTube. Juan Carlos, ¿el canal de YouTube se dedica a las relaciones internacionales o es otro tema en el que tú lo tienes puesto? Intento que sea un canal plural en el que hablo de libros, de películas, de relaciones internacionales y también hago conversatorios con gente como Mariano, que ha venido amigablemente a algunos de sus conversatorios, siempre tratando eclécticamente un poco la realidad. Como diría el sabio, nil humania aliena puto, es decir, nada humano mensajero. Estupendo. Oye, pues qué interesante. Animamos a nuestros oyentes a que puedan buscarte. ¿Cómo te podemos buscar, Juan Carlos? Con mi nombre, con Juan Carlos Pérez Álvarez. Bueno, creo que apareceré fácil
Pero bueno, ahí estoy. También se puede buscar como Bilbogrado en un momento en el que, bueno, cuando se fusionó, bueno, esto ya sería historia lejana, Google vídeos con YouTube, allá por 2006-2007, digamos que tenía una fascinación por la batalla de Stalingrado y bueno, me puse el nombre de Bilbogrado. Pero, bueno, yo creo que es más fácil por Juan Carlos Pérez. Estupendo. Pues ya está, ya lo sabemos. Tenemos dos opciones, por Logrado o por Juan Carlos Pérez, que seguramente lo encontraremos mejor. Bueno, chicos, estamos viviendo un momento histórico. Siempre que todos los programas de historia siempre hablan del pasado o cuando ya ha sucedido. En este caso vamos a hablar de un hecho histórico, como ya llevamos en varias ocasiones, porque esta vez, Mariano lo sabe, no nos ha podido acompañar Fátima Molina a última hora, por motivos personales, pues ha tenido, no ha podido, sino ha tenido que declinar la invitación, pero seguramente que en otro momento lo retomará y podremos disfrutar también de su sabiduría en este tema, porque como bien sabéis, ella también es analista. Le damos un saludo desde aquí a Fátima, que seguramente que nos escuchará. Bueno, y las preguntas para esta tarde que tengo de dentro de la ignorancia de este tema, porque vosotros sois los expertos. ¿Qué os parece si recordamos un momentito el porqué, el motivo real de esta invasión? ¿Cuál es el interés de Rusia en Ucrania y concretamente la zona en la que se está centrando, que es en el Donbass? Mariano. Si me permite iniciar, que ya hablé con Juan Carlos en esos conversatorios que ha citado, ha habido, sobre todo, entre todo, por parte de, no solo de Vladimir Putin y del Kremlin, una especie de inferencia torticera a la historia, un revisionismo diciendo que la actual Ucrania era un invento de los bolcheviques, que surgía del año 1922-23 hasta la desintegración e implosión de la URSS y que el nuevo Estado pues también disponía de fronteras artificiales, que todo el Donbass seguía siendo una zona rusófona, pero eso no da pie a que dicho país o de dicha región sea perteneciente a Rusia. Lo que creo que hemos visto es una especie de no imperialismo, no por, digamos, una especie, considerando como una nueva URSS. La URSS, por mucho que se empeñe la gente en estar con perdón R que R, desapareció en el año 1991. Ahora mismo lo que hay es un espacio postsoviético en el que se habla de 25 millones de almas rusas que despertaron de un día para otro en unos estados independientes nuevos, lejos de su patria. Eso es cierto. Pero se hizo mucho daño, esto es una opinión personal, a partir de la obra de Alexander Solzhenitsyn, el antiguo disidente soviético, que se llama Cómo reorganizar Rusia o Cómo reconstruir Rusia, no recuerdo bien, en la cual indicaba e incidía en que la nueva Rusia tenía que estar bajo el paraguas de la Iglesia Ortodoxa y que asimismo tenía que considerar que su área de influencia no, sino que dentro de esa misma nueva federación tenía que estar Bielorrusia, el norte de Kazajistán y Ucrania Oriental, entendiéndose de Ucrania Oriental, pues no solo el corredor del Donbass, sino llegando casi hasta, como estamos viendo estos días por bombardeos, a Kharkov. Es una situación en la que yo creo que ha habido un revisionismo histórico brutal y todo lo que marca tanto el Kremlin, como dije anteriormente, como Putin, es completamente falsario, ¿no? Si nos retrotraemos, y no quiero pisar mucho el tema histórico, volver mucho al pasado, pero tenemos que hablar del Rus de Kiev, que realmente es en Ucrania. Digamos, si hay una patria sería pues naciendo en el territorio actual de Ucrania. Luego la Galicia, que bueno, que se desarrolla hasta 1914. Un largo etcétera de consideraciones geográficas que han dejado de lado, pero no solo eso, también consideraciones sociales, culturales, que por lo que he podido leer en muchos autores como Sergei Plokhy, bueno, pues han sido, como dije otra vez anteriormente, pues digamos, revisadas de esa manera por el Kremlin, incluso el libro de texto, con los que ahora la palabra exacta es un lavado de cerebro de escolares, ¿no? Es muy duro. No sé qué opinará Juan Carlos quizá respecto de esto. Pues digamos que es historia, pero la historia la hacemos todos los días. Más o menos las personas con mayor o menor fortuna hacemos historia, a diferencia de otras conceptualizaciones cuando las biografías eran lo más de lo más en historiografía. Podemos hacer la historia y, digamos, ir a aquella historia, pero el presente es
que durante el año 2021, cuando el mundo pensaba que la paz estaba en Europa, el señor del Kremlin, el zar negro Vladimir Vladimirovich Putin, mentía a todo el mundo porque estaba planeando lo que estamos viviendo actualmente. Tenemos una situación en la que, evidentemente, podemos retrotraernos a las justificaciones, pero como diría JFK, John Fitzgerald Kennedy en la crisis de los misiles, no podemos obviar nuestras convicciones. Y las convicciones de base son que Ucrania es un país libre, democrático, soberano, que alcanzó su independencia por un referéndum en 1991, que estableció su relación con Naciones Unidas no en los años 90, sino en 1945, precisamente por el interés de la Unión Soviética de establecer un mayor número de votos en la organización internacional, teniendo embajador cuando no era un Estado soberano, y con más razón lo tendrá a partir del Memorándum de Budapest de 1994, donde se establece el pacto en el que renuncian a las armas nucleares. Bien es cierto que no lo hace solo Ucrania, sino también lo hace Kazajistán, con el reconocimiento de la integridad territorial que ya fue violado en 2014 con Crimea y con el Donbass. Cuando tenemos esta realidad encima de la mesa, evidentemente Rusia lo que debería de hacer es respetar la legalidad internacional, porque todavía no sé, yo soy humilde en tanto en cuanto no sé qué es lo que busca Vladimir Vladimirovich Putin, el Kremlin y Rusia en Ucrania, porque se era consciente en diciembre, en enero de este año, que evidentemente no era posible, incluso cuando en el terreno de juego, en el combate, fuera posible un avance sobre las líneas enemigas, el reconocimiento internacional no iba a acompañarlo. Y además hemos encontrado que desde el primer día Ucrania se ha batido en buena lid, ha ganado la batalla de Kiev, está frenando la ofensiva en el Donbass, porque recordemos, se ha ido minimizando el estrecho margen de lo que podía aspirar Rusia a obtener. Kiev no cayó, Kharkov no ha caído, Mykolaiv no ha caído y Kherson está posiblemente cerca de ser reconquistada. Donbass no ha sido tomado. Buena parte de las ciudades están a salvo de las tropas rusas y el Severodonetsk todavía está por dilucidar si van a prevalecer los ucranianos. Y hay que volver a la base. La base es Ucrania tiene derecho a la pervivencia y gracias al cielo la masa eurooccidental ha ido en ayuda, como no pudo ser en 2014 con Crimea y no pudo ser con Abjasia y con Osetia en Georgia en 2008. Buenas son las revelaciones y hemos podido ver cómo a la tercera ha sido la vencida y Occidente está con el valor y la justicia del pueblo ucraniano. Pues la verdad es que primero con la intervención de Mariano y luego con la tuya, Juan Carlos, yo creo que ahora la perspectiva de poder ver cuál es el motivo real puede ser una ilusión de un fanático ex militar de la KGB, en la cual suspira todavía por ese imperialismo que tenía la Unión Soviética. Y fijaros que es por lo que vosotros habéis dicho, o a lo mejor a mí se me ha ido la pinza en ese sentido a la hora de entender, porque es muy complicado entonces el motivo real por el cual Rusia invade, porque no estamos hablando de guerra, no hay una formalidad de guerra, ¿no? Es solamente una invasión, sin creo entender, ¿no? Si me permites, a ver, la consideración es que, lo hablo también anteriormente con Juan Carlos, el lenguaje no es inocente. Rusia utilizó un lenguaje belicoso desde días antes, cuando fue el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, como también reconoció anteriormente Abjasia o Osetia del Sur, estuvo a punto de reconocer Transnistria, pero yo, como un buen, ignorante quizá, pensaba que se iba a quedar ahí y que iba a utilizar mucho la baza de los hidrocarburos, ¿no? Que ha sido siempre, digamos, la moneda de cambio con Rusia, aparte de su arsenal nuclear, su supuesto ejército invencible, que hemos visto que no, y luego, etcétera. ¿Qué ocurre? El día 24 de febrero me levanto por la mañana y veo que hay una invasión en toda regla. No hay declaración de guerra per se, pero es efectivamente una invasión y es un acto bélico, como pudo ser pues también la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, salvando las distancias y para establecer una especie de analogía, vamos a decir, similar. Luego, posteriormente,
se une a Bielorrusia, cuando estaban en un principio haciendo unos ejercicios conjuntos, Zapad, que significa Occidente, ya no me lo decía todo, por eso el lenguaje no es inocente, y aparece el señor Putin en televisión diciendo que es una operación para desnazificar y desmilitarizar el país. Luego sigue en una retórica barrio bajera diciendo que hay que eliminar a un gobierno de ultraderechistas y drogadictos para acabar diciendo a los mandos militares que se alcen en armas contra el gobierno legítimo electo, tanto de la Rada, el Parlamento unicameral de 2019, como presidencial, que también hubo elecciones aquel año, el señor Zelensky. Gustará más o menos lo que pueda haber en un país soberano de gobernantes, pero lo dicho es que fueron, vuelvo a repetirme, elegidos democráticamente. La OSCE estuvo presente ahí. Rusia sabemos las últimas elecciones que tuvo y que han sido poco menos que una farsa y una pantomima para casi referéndums de que se mantenga Putin en el poder. Y luego dice que no es una guerra, es, vuelvo a repetir, pues desmilitarizar y desnazificar un país. Si hablamos de desnazificar, hay gobiernos neofascistas en varios países de Europa. No sé por qué no nos ataca el señor Putin. Eso es primero y fundamental. Y luego es una invasión en toda regla, que luego se ha convertido en una guerra abierta, en la cual un país invadido se está defendiendo. Le cuesta a la gente admitirlo, a los que últimamente se ven como, bueno, yo diría que hasta fanáticos justamente, de un pasado que ya no existe, y considerando que la Rusia actual, la Federación Rusa, es heredera del Imperio Soviético, como de la Unión Soviética, como tampoco lo es Turquía del Imperio Otomano. Entonces, se han hecho muchas cosas y quizá Juan Carlos pueda arrojar un poco más de luz acerca de este tema. Se puede intentar. La cosa es la siguiente. En un intento geoestratégico o geopolítico de hacer una lectura sobre lo que está pasando y lo que puede querer el señor Putin, el Kremlin y tal vez Rusia, digamos que los objetivos políticos se han desconectado de las realidades militares, en tanto en cuanto la pasión que pudiera tener el Kremlin respecto a lo que puede estar consiguiendo en el campo de batalla ha sido menguado de tal manera que solamente estamos hablando de una porción muy pequeña de Donetsk y Lugansk respecto siquiera a la toma de todo el Donbass, como para hablar de la propia Ucrania, teniendo en cuenta que lo que le molesta a Putin y al Kremlin es la propia existencia de autonomía, autogobierno y no dependencia del Kremlin, lo mismo que sucede con Lukashenko y con Minsk, donde sí hay un régimen títere afín a Moscú, que es lo que querría con Kiev y con Ucrania. Querría un régimen que formalmente pueda ser independiente, pero con un país dependiente del Kremlin, en el que todos los niveles de gobierno tuvieran dependencia de sus maestros rusos. Eso es lo que le molesta. Pero en un mundo en el que debería de pensarse a largo plazo y una mirada larga, Rusia debería ver que su mayor enemigo es China. China no es un amigo de Rusia. En tanto en cuanto lo que le habría gustado es cuando habrían abierto la bolsa de Moscú después de todas estas circunstancias, haber entrado a saco y haber comprado todos los valores de todas las grandes empresas a un precio de saldo, como, recuerdo, se especuló de que podía pasar en el Estado español cuando la crisis de 2008 y se tenía miedo y se restringió las negociaciones a corto para la compra del IBEX 35. Hubo un cerrojazo, eso se evitó, pero China es una potencia con un montón de dinero, Rusia es débil, solamente vende hidrocarburos, que es una parte importante, están al inicio de la cadena productiva, pero eso significa que para todo lo demás necesita de Occidente. Por ejemplo, para los semiconductores necesita de Taiwán, necesita de los Países Bajos, para las miras de óptica de los aparatos, de los tanques y de las unidades mecanizadas de Rusia, depende de las ópticas suizas, francesas, depende de muchos aparatos fabricados en Alemania. Por lo tanto, este es un paso increíblemente torpe que a lo que debería de ser, que habría sido una alianza euro-rusa para proyectar una solidez frente a China, pues el futuro acabará por ser un edecán, el propio Putin, con esta invasión absurda, pero ciertamente histórica, en la que evidentemente la intervención ha sido
absolutamente pobre de solemnidad, en la que han sido derribados un montón de aviones, han muerto más de una decena de generales, se ha hundido el Moscova, el buque insignia, la flota en el Mar Negro. Por lo tanto, se ha podido descubrir que la amenaza no era tal y Rusia, el ejército, digamos que no tiene tal calidad de la que se presuponía y por lo tanto el daño que ha hecho Putin es enorme, mucho más de lo que ha podido sufrir Ucrania. Pero se ha hecho más, entonces entiendo, Juan Carlos, a él que a la propia Ucrania, ¿no? Sí, el daño que ha hecho Putin sobre la propia Rusia es superior, con todo lo que los ucranianos están sufriendo, es superior al daño que le ha hecho a Ucrania. ¿Vale? Entonces, y eso se puede traducir entonces no solamente militar, en el sentido de que su ejército está ahora mismo desprestigiado en ese sentido, porque no está a la altura, como tú has dicho, de lo que debería de ser, según él, por su ilusión, un, un ejército imperial en el cual sería invicto, sino que también entonces los rusos deben de estar pasando momentos socioeconómicos, o sea, económicos, de libertades, de cualquier tipo en el que están viviendo bajo ese régimen, un régimen totalitario, ¿no? Deben de estar sufriendo incluso las mismas penurias que los que están sufriendo en Ucrania. Si fueran cubanos los llamarían periodo especial, pero sí, ciertamente se retrotraen, se retrotraen a los periodos de dificultad, la épica de la Segunda Guerra Mundial, las dificultades del 43, Stalingrado, todas estas memorias históricas que sirven para enjuagar las lágrimas de no tener harina, de no tener nada que comer, de tener los soldados en Ucrania que robar, deberían de haber hecho la verdadera manifestación del 1 de mayo, el día de la parada con el motivo de la Segunda Guerra Mundial en Moscú, con las lavadoras y con los demás electrodomésticos que rodaron a las casas ucranianas, los soldados, en vez de con esos elementos de cartón piedra que mostraron y que deben de ser los únicos que tienen fuera de Ucrania. Esta gente está sacando el tercer batallón porque supuestamente los expertos, por ejemplo, Yago Rodríguez, en su canal Cosas Militares, dice que han puesto encima de la mesa 2 batallones de los 3 que supuestamente conformarían las fuerzas armadas de Rusia. Pero hay un pequeño matiz que es doloroso y autoinfligido. Ese tercer batallón estaría siendo compuesto con profesores e instructores. Con lo cual, si estos instructores mueren en el campo de batalla, las nuevas generaciones de soldados rusos no tendrán maestros veteranos a los que seguir. Con lo cual, es un daño impresionante cara al futuro de las Fuerzas Armadas de Rusia. Vaya, pues fíjate, estamos teniendo una percepción completamente distinta a lo que los medios de comunicación nos están haciendo ver, que simplemente siguen la guerra en ese sentido, ¿no? Hacen como cuando la pandemia, hacen un parte y sobre ese parte es lo que nosotros estamos viendo. Parece como que aquí ya nos estamos habituando a escuchar esos partes y posiblemente ya ni nos llamen la atención. Pero claro, vosotros como sois analistas y estáis inmersos en esos debates, estáis viendo una cosa completamente distinta a lo que los demás, ¿no? El ciudadano común se interesa. Bueno, la verdad que el análisis de Juan Carlos, nada que añadir, impresionante. Pero acerca de esta, no sé si llamarla ya guerra híbrida con información contra información, para mí creo que el principal foco de información no ha sido la prensa y similares, sino gente de a pie, aunque muchas veces acusan de fake news, ucranianos que transmiten en directo todo lo que está pasando. O Juan Carlos igualmente lo hablaba, no sé si yo tenía contacto, tengo un contacto a través de Facebook, no voy a decir el nombre, es un ucraniano, seguridad más que nada, un ucraniano residente en Euskadi, que habla cada día y saca un desglose de las unidades de bajas rusas y similares, porque su hijo está en primera línea combatiendo con las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la zona del cordón de Donbass. Es un paramédico, lo que sea, pero te dice todo lo que hay. Y dice, vale, se nos puede acusar de mentir, pero es que acabamos de ver que, contando con los compañeros y haciendo un cómputo global de todas las bajas que tuvo Rusia en 2 meses, han superado a las de la invasión de Afganistán
por parte de la URSS. La invasión de Afganistán creo que fueron 14.000 muertos y mutilados, ¿no?, de guerra. Aquí ya van hablando de no 14.000 muertos y mutilados, sino ya de 15.000 muertos. Lo que también comentaba Juan Carlos anteriormente, están mandando a primera línea de fuego lo que son los instructores, etcétera. Mucho conscripto que estaban esos ejercicios que comenté, el Zapad, en los cuales a muchos, pues no sé por qué, no consideraban que estaban todavía en una zona muy peligrosa en invierno por las heladas que hay, y se les han gangrenado los pies y han tenido que amputarle varios dedos. Varios militares, quiero decir. Las muertes que mandan a primera línea de fuego a coroneles y generales. Creo que van entre 13 y 14, no estoy seguro. Y por último, pues no se recurre a paramilitares, como es el ya clásico mantra de la invasión rusa contra ciertas fuerzas paramilitares que hay en Ucrania, el batallón Azov, de infausto nombre, etcétera, que luego se integró en la Guardia Nacional, pero es que en Rusia tenemos a los Kadyrovsi, es decir, chechenos étnicos, que entraron a sangre y fuego, más que nada quizá por su experiencia en guerra urbana contra Rusia, justamente, aunque luego quedaron al amparo de Paraguay de Moscú y quizá porque están idealizados. Pero en 2 días, 2 de los generales que murieron en la primera oleada o ataque de invasión eran de origen checheno, supuestamente fuerzas especiales. Uno murió a la entrada de Kharkov y otro en lo que fue la batalla de cerca de Kiev. Magomed Tasayev, encima un nombre de recuerdo, pues porque había dirigido una purga anti-gay en Chechenia. Entonces, se vendió mucho el tema de una, vamos a llamarlo, parada militar. Y llegó el 9 de mayo, el día de la victoria, y lo que se veía de parada militar, como muy bien indicó Juan Carlos anteriormente, eran tanques casi de cartón piedra, y ver a muchos soldados rusos de origen buriato, que eran de la zona del Próximo Oriente, o del Lejano Oriente, perdón, llevando lavadoras, o sea, a todo robando, literalmente. Eso da mucho que entender de un ejército que está en retirada, que puede tener quizá lo que son victorias por la superioridad aérea, que también se está viendo en entredicho, pero que deja mucho de ser aquellas fuerzas armadas tan inmortales que se vendían de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y luego, aparte de que si roban enseres tan básicos como una lavadora, la verdad es que también da de qué pensar qué necesidades están pasando el propio ejército o la familia del propio ejército, porque tú no robas una lavadora para, o no sé, que seas seas traficante para poder luego venderla, que tampoco es necesario si tú tienes una buena paga y tienes el concepto ese, ¿no? Fíjate, yo a lo mejor me he fijado en eso, que es lo que más me ha llamado la atención. Entiendo que puedan morir generales, que puedan, en fin, eso es estrategia pura, lo que puede pasar en una guerra, pero cuando ya se sale de ahí y se dan detalles como estos que se ha dado, pues la verdad es que deja un poco sabor agridulce en el sentido de cómo se desarrolla una guerra o cómo ves tú un ejército, ¿no? En ese sentido, una guerra no tiene ni sabor agridulce ni nada, tiene un sabor amargo completamente, ¿no? Pero es en ese sentido. Fijaros, entonces, sí, Juan Carlos. No, sí, precisamente eso que dices, hay una cosa interesante del pasado que puede conectar con el presente como a modo de anécdota, y es que cuando las fuerzas soviéticas entran en Alemania en el año 45, muchos se alucinan con la existencia de tazas de váter en las casas, porque son tropas que vienen del campo, en donde no ha llegado ni siquiera el agua corriente y no tienen siquiera retretes. Estas tropas que entraron en Alemania recibieron el apoyo de los aliados. Es imposible entender el avance en el año 44 y 45 desde Rusia hasta Alemania sin los Studebaker y General Motors, los camiones de suministro americanos y británicos. Es precisamente lo que les ha faltado ahora, la falta de suministros para establecer esa ruta, y han tenido que recurrir a tartanas del año 60 y demás. Y les han ido mintiendo al pueblo, porque, como seguramente podrá dar Mariano los datos mucho más detallados, los muertos son, sobre todo, de los movilizados que han sido de las extrarradios de Rusia. Ninguno de la zona ni de Moscú ni de San Petersburgo, para que ellos no vean la guerra. Aparte de que los medios de comunicación se la están apartando en buena medida,
pero que sientan que es una operación antiterrorista, lo mismo que puede ser la caza de Bin Laden o algo parecido, y no una guerra formal, que es lo que llevamos más de 100 días en lucha entre el pueblo ucraniano y las fuerzas invasoras, agresoras, imperialistas rusas. Mariano, entonces. Sí, no, coincido lo que dice completamente Juan Carlos, y únicamente añadir que también habría, en el desglose que se mencionaba y que se me pasó antes comentar, es que una república tan volátil del sur de Rusia, del Cáucaso, que no es Chechenia, sino Dagestán, donde no hay un grupo mayoritariamente étnico, hay 27, 28 grupos de ese calado, asimismo con varios credos y varias lenguas, está llegando el mayor porcentaje de muertos. Este lugar tuvo una mini guerra civil en el año 99, entre agosto y septiembre. Está subyugado bajo la bota del Kremlin debido a que creo que es la región donde mayor número de operativos militares y policiales hay para evitar un alzamiento y que dichas etnias se maten una entre otras porque se odian. Pues ahora han metido a todos los jóvenes de 18 a 21 años hacia una guerra completamente ajenos a ellos y estamos viendo los muertos por millares. ¿Quién dice que el primer alzamiento que se ocurra en Rusia contra Putin, que ese puede ser inviable ciertamente, porque sabemos lo que es el poder vertical de Putin y similares, ¿no?, de Kremlin, pero un alzamiento no empieza en Moscú, en San Petersburgo, en Novgorod, en las ciudades, vamos a decir, grandes y más conocidas, sino que ocurra en una república del Cáucaso Norte del tamaño más o menos de Albacete, la provincia de Albacete. Da que pensar. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué os parece entonces si ahora dejamos ese momento, ¿no?, en el cual nos estamos basando justamente en lo que es en Kremlin y lo que es la invasión de Ucrania, y ahora vemos las consecuencias y ampliamos un poquito las consecuencias que se está derivando de todo eso a los países que son aliados, tanto de uno como de otro? Hemos visto que dependiendo de los intereses han ido cediendo a un sitio a otro. Pero fijaros, todo lo que es Europa está sufriendo un receso en la economía, la inflación está subiendo y todo se debe a lo que Juan Carlos apuntó. O sea, es el productor primario de la cadena de producción, que es los hidrocarburos, pero tanto afecta, o sea, los hidrocarburos pueden generar todo eso, pero se habla del cereal. Hay una pregunta ignorante desde parte mía, y es: los países en los cuales nosotros estamos viviendo no tienen la capacidad de producir lo que se demanda de esos países para que no suba la inflación de tal forma que los que estemos aquí, que, bueno, pues gracias a vivir aquí no estamos sufriendo las calamidades de allí, no tengamos que sufrir ese exceso o esa especulación que se está haciendo. Pues digamos que voy a hacer una pequeña finta para explicar el asunto, porque son dos, el tema de los hidrocarburos y el tema del cereal, ¿no? Bien, pues digamos que hay una señorita que en otro tiempo sería monja, como doña Fray Greta Thunberg, que echa en cara a los occidentales, que somos gente muy mala, que echamos plástico al mar y estamos contaminando todo. Si uno va a los rankings oficiales de quién está contaminando el mar, ve que tenemos a 4 países como los mayores, pero digamos que Greta es más inteligente y cómoda porque prefiere ir a Ottawa, capital del Canadá, Washington DC, capital de Estados Unidos, Londres, capital del Reino Unido, y Bruselas, capital de la Unión Europea, para quejarse de estos maravillosos países, porque las redes sociales, los medios de comunicación libre le van a hacer caso en estos lugares y no en los 4 que realmente contaminan el mar, como son Filipinas, como es Vietnam, como es Indonesia y como es China. Evidentemente es mucho más difícil manifestarte en Pekín, en Yakarta, en Manila y en Hanoi que en los otros lugares. Evidentemente la gente, cuando piensa en el reciente pasado, debe de pensar: gracias, Estados Unidos, por perder en Afganistán. Ahora las mujeres están llevando el burka gracias a tu derrota en Afganistán. ¡Qué bien! Gracias, Estados Unidos. Y por lo tanto, evidentemente, Occidente es tan generoso con el resto del mundo que evidentemente nosotros no tenemos problemas con el tema del cereal.
La FAO indica que hay 800 millones de unidades, tanto como lo que se necesita para este año para el suministro de cereal en el mundo. El problema es para la continuación, para el final de este año y principios del año que viene. No para Europa, sino para países como Somalia, Etiopía, países del Sahel, países africanos que tendrán problemas y que Rusia lo único que dice es que son una fruslería. Estas cosas que dice Occidente de los cereales son una tontería de los europeos, una más de sus gulas capitalistas burguesas, y por eso están frenando la salida del cereal de Ucrania. Dicen que son cosas nuestras, cuando el problema no es de Europa, de suministro, sino de países que no tienen la capacidad de compra en otros escenarios, y además se está obligando a países como la India a evitar la exportación de cereales, con lo cual Rusia es culpable y está obligando a otros países a tener estrecheces. Y si quisiéramos, podríamos ser capaces incluso de incrementar en Europa, como bien apuntabas, la producción de cereales. Pero evidentemente el problema es logístico, de la capacidad de transportar de un sitio a otro. El tema de hidrocarburos y el tema en Europa, evidentemente, es un tema complejo y que no afecta por igual a los diferentes países, porque Europa está subdividida, por ejemplo en Francia, que tiene mini centrales nucleares que se suministra y por eso impide, por ejemplo, que haya contacto entre la península ibérica y Alemania. Por eso a veces pasa que hay un suministro a través de Italia, como es lo que parece que San Mario Draghi ha conllevado con los acuerdos para trasladar el suministro argelino a través de Italia para Austria y para Alemania. Alemania se ha quedado como un vampiro, pero al revés, subyugado de los hidrocarburos de Rusia. Las cosas hay que decirlas como son, incluso aunque duela. Donald Trump tenía razón en una cosa, tenía razón en que Alemania tenía que desengancharse del gas y del petróleo de Rusia. Lo que pasa es que cuando perdió las elecciones, Alemania dijo, las instalaciones necesarias para eso, para poner el gas a la puerta de la casa, en la zona del Mar del Norte, ¿para qué vamos a hacer esa inversión? Y se equivocaron. Los alemanes se equivocaron, pero el problema en Europa no es un problema europeo, es un problema alemán, fundamentalmente. Y nos quieren arrastrar a que le solucionemos el tema porque un infante terrible, como es Víctor Orbán, tiene el problema agudizado porque es amigo y paga en rublos, pero es un tema seleccionado, centrado, y por lo tanto hay que saber distinguir de las grandes cifras y grandes situaciones en los elementos en concreto. Y bueno, mejor, Mariano, centra el tiro. La verdad que poco tengo que añadir, pero sobre todo el tema del cereal es curioso que países dependientes, absolutamente, has citado Etiopía, Somalia, también tendremos que citar Eritrea, que fue uno de los que se negó a condenar la invasión. Y Eritrea está sufriendo una crisis climática bastante agudizada, tiene problemas para la pesca en el Mar Rojo, y el Cuerno de África en general. Son las cadenas de distribución lo que cuenta también, claro. Si no hay también hidrocarburos o gasolina para poder trasladar todos esos superpetroleros que llevan grano, o asimismo camiones, etcétera, ¿ante qué estamos? Estamos ante que se vuelve a utilizar. Bueno, hay un autor, por si yo vivo, que es Yves Lacoste, que hablaba de la geografía, un arma para la guerra. Yo también hablaría de el hambre, la peor arma para la guerra. Porque estamos hablando de países del Cuerno de África, pero también empieza a haber problemas de distribución en Asia Central, por el escenario afgano, por lo que estamos viendo ahora de que no hay un gobierno legítimo como tal, el que lo asumas, es una vuelta a una teocracia, como es los talibán afganos, ¿no? O talibán pastún. También tenemos los casos de Myanmar, donde la cosecha se ha perdido por unas nuevas, tanto en una parte sequías como en otras inundaciones, para que luego digan que el cambio climático no existe. Y sobre todo y ante todo, el caso alemán, que parece que hay que efectivamente sacar las castañas de fuego siempre. En la época de la señora Merkel fue cuando se permitió sacrificar a Grecia por lo que era la troika ante la posibilidad de que los bancos alemanes quebrasen. Ahora hay que salvar de nuevo a Alemania en el factor de que se emperraron
no solo el actual gobierno, sino ya antes el de la CDU y sus aliados del SPD, que ahora gobiernan, por coalición, pero con un canciller socialdemócrata, como Olaf Scholz, en unirse al Nord Stream 2, un gasoducto y oleoducto impresionante, pero que iba a conllevar consecuencias. ¿Por qué? Pues porque hay un Estado bastante mayor, como es el ruso, autocrático, otro Estado que dentro de la Unión Europea está dando mucho que hablar, como es la Hungría de Viktor Orbán, que indicó Juan Carlos muy correctamente. ¿Y qué hacemos ante eso? Pues también podría decirse que en terreno energético, a pesar de ser la primera economía de la Unión Europea, Alemania sigue siendo un gigante con pies de barro. Yo así lo veo. Sí, precisamente ante eso hay un inciso que es interesante recordar, porque el gasoducto y el oleoducto de la paz, que en teoría pasaba por Ucrania en dirección hacia Occidente, que por ejemplo se puede ver en aquella película Alta Tensión de James Bond 007, con el mejor James Bond de la historia, que es Timothy Dalton. Bueno, pues digamos que ahí tenemos esa circunstancia en la que con el Nord Stream, Alemania sacó toda la posibilidad de negociación y de balance, porque al no tener la capacidad de presionar con lo único que tiene interés en exportar y lo único que puede exportar Rusia, que es hidrocarburos, entonces Ucrania perdía la posibilidad de frenar. Si pasa por el Nord Stream, estás evacuando digamos que un elemento que puede frenar o ser de valla, y por lo tanto ha abierto la posibilidad. No sé si trato de transmitir esa idea. El que hayan evacuado el tránsito de hidrocarburos desde Ucrania al Nord Stream, gracias a Alemania, ha permitido lo que está pasando. Vaya, entonces, fíjate, yo me quedo con una cosa que me está intrigando por los comentarios que habéis dicho. Si Alemania sacrificó a Grecia en ese momento de crisis que también hubo para salvar los bancos europeos, y ahora lo que deberíamos de preguntarnos es, si tan dependiente es Alemania, ¿cuál de los 27 va a ser el chivo expiatorio para sacrificarlo, para que no caiga ese momento de crisis que ellos tanto le temen, que es que no le llegue hidrocarburos por la dependencia que tiene de Rusia? Mariano. A ver, creo que el caso de Alemania es bastante esclarecedor. Volvemos a tener un gobierno encabezado por un socialista como es Olaf Scholz, pero hemos de recordar que el principal accionista o directivo en Alemania de Gazprom es un antiguo canciller también socialdemócrata como es Gerhard Schröder. Eso ya indica algo. Y no solo Alemania, muchos países de Europa Central ligados en recursos financieros a Alemania, como es Luxemburgo y Países Bajos, siempre optaron por, en caso de una crisis masificada o magnificada, se sacrifica a lo que ellos despectivamente y en algunos pasillos de Bruselas llaman los pigs, ¿no? Que se traduce como cerdos, pero que en inglés son Portugal, Irlanda, Grecia y España. Todos los países, digamos, del sur de la Unión Europea o de también adhesión más tardía. El caso de Grecia sigue siendo para mí hoy un ejemplo de la barbaridad que le dio por hacer a la Eurocámara, y esa supuesta solidaridad europea se acabó. No quiero decir que la Unión Europea no funcione, no funcionaron sus gobernantes en aquel instante. Fueron completamente, apisonadores con Grecia. También hubo medidas de austeridad en España, en Portugal, como sabemos, y en Irlanda hasta cierto punto, cuando Irlanda era considerado un pulmón de la economía de hasta el año 2010 de Europa. Claro, ante ello, cabe plantear esa pregunta efectivamente que has dicho. ¿Se sacrificará algún país de los 27, 26? Bueno, sí, no, que ahora que ya no está Reino Unido, perdón. ¿Habrá casos como que Rumanía no pueda entrar en el euro porque entonces la balanza de pago sería deficitaria al estar muy cerca, o frontera con Rusia? ¿Se utilizará la baza de que hay países que se han revertido en derechos democráticos, que sabemos que son Polonia y Hungría, y ya se aprovechan para evitar que darle más ayudas? Porque eso se puede utilizar. No estoy justificando ni mucho menos dichos gobiernos, han hecho auténticas barbaridades. Pero siempre esas bazas que hay detrás de las cámaras en Bruselas, a mí me asusta bastante. No sé qué opinará Juan Carlos. ¿Qué opina Juan Carlos?
que la Comisión Europea es maestra en negociar hasta el punto de que la sexta ronda mm, de las medidas contra Rusia han sido tomadas por unanimidad. Y estamos hablando que dentro de esa unanimidad evidentemente están Hungría, está Polonia, y hay países evidentemente que pudieran estar con tentaciones de las dificultades, como por ejemplo Austria respecto al suministro de hidrocarburos. La Unión Europea hace las cosas lentas pero seguras. Otra cosa es que cuando en 2008 hubo la crisis de agosto de la invasión de Rusia hacia Georgia y salía lo de deeply concerned, estamos profundamente preocupados, pues evidentemente los georgianos lo que querían era lo que está haciendo ahora con Ucrania, es decir, el suministro de armas para poder ejercer el derecho que todas las naciones libres y no libres en Naciones Unidas tienen, el de la autodefensa, el de poder cubrir a sus ciudadanos. Evidentemente es un mundo en el que para algunos estamos en la época westfaliana, en 1648, y hemos dejado de aprender lo que en el siglo XX precisamente aprendimos, que es el derecho humanitario, en donde las intervenciones desde fuera deben de servir para mantener los derechos humanos, mantener la normalidad y mantener la tranquilidad. Claro, a través de todo esto debemos de tener en mente que evidentemente hay intereses por parte de Rusia, por parte de China, por parte de la India, pero en el conjunto vemos como los aliados de Occidente, que ha sido sobre todo Australia, Japón, Europa, Canadá, Estados Unidos, respecto a Ucrania, han sabido o han aceptado que ayudar a Ucrania suponía sacrificar algo por parte nuestra. Evidentemente no un sacrificio cheque en blanco para siempre, pero digamos que esa cercanía que habíamos tenido, sobre todo Alemania, de pensar que un intercambio comercial estrecho con Rusia la acercaría a un mundo eurooccidental, que la convertiría al capitalismo, la convertiría al liberalismo, eso ha salido por la pared y ha saltado por los aires. No, Rusia seguirá siendo lo que considere. No va a ser liberal, no va a ser una democracia, no va a ser occidental, va a ser lo que Kremlin diga mientras esté el zar actual o cuando esté el próximo. Y eso significa que debemos de defender a los nuestros. La gente no ha sido incorporada a la fuerza a las estructuras eurooccidentales, sino se ha incorporado por huir del zar de Rusia de turno. Estonia, Letonia y Lituania, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Hungría, todos asumieron que la única posibilidad de desarrollo era integrándose en las estructuras eurooccidentales libre y democráticamente, como fue primero en la Unión Europea y luego en la OTAN. Y eso debería de asumirse, porque ese es el problema. El problema está cuando desde un lugar extranjero hay alguien que quiere ejercer el derecho de veto, pasándose por el forro las decisiones democráticas de un pueblo. Precisamente eso es lo que pasó en 2014 cuando el pueblo se levantó porque desde Moscú habían cogido el teléfono y le habían dicho al presidente legítimo de turno, aunque también sería discutible, pero pongamos que el presidente de Ucrania, que usted no puede firmar nada con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo dice el Kremlin. ¿Cómo puedes aceptarse eso? Un pueblo puede tener los amigos que quiera. Si Ucrania quería unirse a la unidad africana, al ASEAN, al Mercosur o a la unidad de la Luna y de Marte, entonces tenían pleno derecho a hacerlo. Pero desde Rusia se le dijo que no podían. Lo cual es curioso porque en el año 93 Yeltsin, en viaje por Polonia y por República Checa, les dijo: podéis uniros a donde queráis. Pero ahora pareciera como que el señor George Walker Bush, padre, dijo: no vamos a aceptar ningún miembro. ¿Cómo? ¿Tú te estás tirando un tiro en el pie? ¿Estás diciendo que la estructura que has creado tú no vas a aceptar nuevos amigos? Hombre, eso no se lo cree nadie. Uh-huh. Y el caso, al hilo de todo lo que dice Juan Carlos, ya no es solo por gobernantes. Hay casos de opinadores y todólogos, si se me permite la expresión,
en la que decían, bueno, habrá paz si Ucrania acepta desmilitarizarse, renuncia a la UE y a la OTAN, y van a decirle ya, oiga, ¿usted ha oído hablar del término nación soberana independiente? Porque parece que no. Ahora mismo, ¿qué entonces qué tenemos que pedir? Que a otro que no nos guste no se incorpore a tal o cual organización supranacional, como dijo Juan Carlos. Cuando Sudán del Sur se declaró independiente tras un referéndum, y los 6 meses que pasaron desde enero, creo, hasta julio, que ya proclamó la independencia de facto de Sudán, y inmediatamente se le ascendió a miembro de Naciones Unidas, ¿no se le acepta? ¿Por qué? Todo lo que pase por un referéndum, por un plebiscito, etcétera, la revolución que se dice en Maidán, que luego dicen que es un golpe de Estado, etcétera, cuando no voy a negar que el señor que se indicaba el presidente Yanukovych era electo democráticamente, se jugaba la reelección y que hubo quizá movimientos violentos que no ayudaban, pero es que lo que él hizo de que iba a firmar el 13 de noviembre de 2013 un acuerdo de no de adhesión o de posible futura adhesión a la Unión Europea, sino de libre comercio con la misma. Es verdad que en algunos puntos dejaba mucho que desear dicho acuerdo por las zonas industriales del Donbass, pero quitando todo eso, en su derecho estaba a firmarlo y podía haberlo llevado al referéndum a la Rada Nacional, al Parlamento Bicameral, que mencionamos anteriormente. Y llaman, efectivamente, desde el Kremlin y dicen, usted ni se le ocurra firmar esto, rompa el acuerdo, y no solo rompe el acuerdo, sino que la Unión Euroasiática, ahora mismo, pues para febrero o marzo de 2015, se convierte en miembro no fundador, pero segundo de a bordo, ni Bielorrusia. Claro, la gente decía, entre la estabilidad económica y el euro, que ya por sí era precaria porque estamos saliendo de una crisis que a día de hoy continúa, no vamos a negarlo, y la fluctuación de una moneda como el rublo, pues a lo mejor la gente, que no se le preguntó, optaba por esto. Y ya sabemos cómo terminó todo a posteriori. Yo sí voy a decir un nombre y un apellido. Pedro Baños, que no entró en el equipo de Moncloa de Pedro Sánchez Pérez Castejón por sus lazos con el Kremlin. Pero antes de ese ha habido almirantes que en tertulias dijeron, Alemania no va a hacer nada. Ucrania va a perder en 2 días. ¿Para qué la OTAN y la Unión Europea van a movilizar un solo dedo? Antiguos almirantes de España. ¿Qué hubiera pasado si España hubiera estado en una guerra con estos mandos militares? Y Pedro Baños, hay que decir que es todo un patriota. Un ejemplo de militar que en las últimas fechas ha dicho que lo que mejor debe hacer España es entregar Ceuta y Melilla a Marruecos. Toda una declaración de intenciones. No. La verdad es que lamentablemente en la radio tenemos este espacio, pero yo, si me permitís, os voy a invitar para la próxima porque se han quedado muchas preguntas en el tintero y posiblemente las más importantes. Quedaría ahora, dependiendo de las decisiones y cómo vaya la guerra en este sentido, o la invasión, pues pueda pasar para un sitio o para otro, porque se está viendo que esto es todo muy complejo, aunque por lo que veo por vosotros es muy sencillo de explicar para que nosotros lo podamos entender. ¿Qué os parece, chicos? Por mi parte, genial. Y muchas gracias por todo, Juan Ramón. Pues ha sido un placer el poder estar por aquí. Sí, se puede estar interesante poder seguir conversando. Estupendo. Pues muchísimas gracias desde aquí, desde el programa Distopia Historia, a vosotros dos, para poder entender este hecho histórico, que aunque es de actualidad, sigue siendo un hecho histórico. Pues muchísimas gracias, chicos. Onda local de Andalucía. Y concluimos esta semana el programa con todos estos matices que hemos aprendido de parte de Mariano de Miguel y Juan Carlos Pérez, que nos han ayudado a tener una perspectiva mucho más clara de esta invasión militar de Rusia a Ucrania. La semana que viene estaremos de nuevo con vosotros con muchas más historias. Por lo tanto, disfrutadlas y sed felices.